vamos a transitar un sendero nuevo por bodegas y viñedos de Mendoza. Y en ese transitar vamos a estar con un referente, en realidad con un viñeto de un referente de la vitivinicultura. Gracias, Federico Venegas Lynch, por estar en Destino Bodegas. Con Cristina Córdoba y Diana Budrián te damos la bienvenida. Un placer de estar con ustedes. Bueno, bienvenido de nuevo, yo también te doy la bienvenida porque nos une un afecto y muchos años de amistad, así que gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto de Destino Bodega. Una bodega con mucha historia, sobre todo con el arranque de Don Tiburcio, pero nadie mejor que vos para contarnos la historia de la bodega. Yo soy cuarta generación en el negocio vitivinícola. Mi bisabuelo Tiburcio Venegas fue el fundador como industria de la vitivinicultura en Mendoza. Mendoza durante todo el siglo XIX hacía vino. Las plantaciones de viña oscilaron entre 500 y 2.000 hectáreas de viña plantadas hasta que mi bisabuelo empezó en 1883. El mínimo de 500 hectáreas fue en 1861, si mal no recuerdo, o 51. Y cuando don Tiburcio empezó porque le metió el bichito del vino en el cuerpo su suegro. Su suegro era Eusebio Blanco, que fue el que lo trajo a Puget, a Mendoza. O le encargó a Sarmiento que se lo trajera. Era el que manejaba la, no sé, estación agronómica, o no sé cómo se llamaba en Mendoza. Y en esa época, don Tiburcio se fue primero a Chile para traer variedades, cruzó la cordillera a lomo de mula. Cuando quiso volver se le cerraron los pasos y tuvo que volver con sus estacas por el estrecho de Magallanes en barco. Wow. Y después la diligencia a Mendoza, que la diligencia a Mendoza la llegó a hacer mi abuelo Alberto. Y eran 7 días suponiendo que los caminos estuvieran bien. Y después don Tiburcio fue a Francia y trajo de los mejores chateaux de Francia estacas a Mendoza antes de que la filoxera terminara de destruir los viñedos de Europa. En 1883 él compra un viejo molino harinero que se llamaba El Trapiche, porque había muchos trapiches, que los trapiches se usaban para moler el trigo. Mendoza era una gran productora de trigo. Hasta que empezó la vitivinicultura, el fuerte de Mendoza era el trigo y la alfalfa. Bueno, don Tiburcio llega como banquero a Mendoza a poner un banco. Y cuando viene la crisis económica del trigo y de la alfalfa, él piensa que el futuro de Mendoza es la vitivinicultura. Él vuelve de Chile y de Francia repartiendo estacas a todo el mundo, diciéndole, no logro nada siendo bodega única en Mendoza. Nosotros necesitamos marca región. Planten, planten y planten, que necesitamos muchas bodegas en Mendoza. Y la industria creció y crecieron las bodegas compitiendo mano a mano con el exterior. Claro, a tu antepasado, obviamente, eso cambió y hubo vino argentino. Ahora, directamente, la bodega Venegas proviene de ese antiguo trapiche, ¿no? La familia hace la disolución de la sociedad familiar en 1971, creo que fue, 70 o 71.
y se venden las marcas. Las marcas las compra Pulenta, es el origen de Trapiche. Federico, ¿y vos cuándo te metés de lleno de nuevo en la industria? En el año 95, cuando salen los Pulenta de Peñaflor Trapiche y entra D.L.J., con Luis Alfredo Pulenta estaba. A mí me nombran director de las dos sociedades. Fue mi vuelta a Mendoza después de 30 años de que me había ido y ninguno de los hermanos quiso nunca volver porque para nosotros fue un desgarrón la partida de Mendoza a Buenos Aires. Y vuelvo a Mendoza, tengo mis primeras reuniones de directorio acá, cuando siendo director de Venegas aparece a la venta la finca Libertad, una de las viejas fincas de Venegas Hermanos. Y así que compré la finca. Cuando compro la finca, Venegas fue la única familia que nunca vendió el nombre. Cuando yo compro la finca, mamá me regala la marca Venegas porque me dice, bueno, usted fue el único de los hijos que lo ayudó siempre a su padre y ha comprado la finca. Fue el empujón final para empezar a hacer vinos. Buenísimo, gracias a eso tenemos tus grandes vinos entonces. Y yo te quería hacer una preguntita, porque vamos a meternos un poco de lleno en tu bodega realmente. Te dedicas a los vinos de alta gama en general, ¿no es cierto? Y porque me dice, por ejemplo, yo leí que Michel Rolland dijo que tu Cabernet Franc es único en el mundo. ¿Por qué ambas cosas? Alta gama y único en el mundo. Yo te quiero contar que los Venegas fueran hasta 1970, eran los únicos que tenían en Argentina Cabernet Franc, Petit Verdot, Syrah traído del Ródano, porque Flickman tenía Syrah pero traído de Turquía, que era otra cosa, Chardonnay, Pinot Noir, un montón de variedades que los mendocinos no querían porque son de baja producción esas variedades. Claro. El mendocino tenía siempre Malbec, porque si el vino fino valía, vendían el Malbec como fino. Pero si el vino fino no valía, lo vendían como vino común sin perder volumen. Claro. Cuando yo compro la Libertad, la Libertad era el único lugar donde había Cabernet Franc. Y era un Cabernet Franc que, buscando en los libros, era un Cabernet Franc que trajo mi bisabuelo de Burdeos antes de la filoxera. Y Michel Rolland dice eso porque dice, es como el Cabernet Franc del siglo XIX de Burdeos. Hoy, con todos los estudios y la investigación, se han empezado a desarrollar clones. El clon resistente a este bichito, el clon que da más producción. Lo que tiene Venegas es único. Michel no dice que sea mejor ni peor. Dice que es distinto. Okay. Y son solo 2,5 hectáreas de ese Cabernet Franc. Ya nos contó qué particularidad tienen esas tierras que generan unas uvas tan exquisitas para que puedan desarrollar un vino de tan buena calidad. La Libertad, nosotros tenemos 2 fincas, la Libertad y la Encerrada en Gualtallarí, el monasterio. La Libertad es una finca en el borde del río Mendoza. Antiguamente la gente compraba al borde del río porque vos tomabas, el agua era tan superabundante que vos hacías un canal desde el río, ponías una compuerta y entrabas el agua en tu propiedad. Uh-huh. Claro.
Entonces, por eso la finca de Venegas está sobre el río Mendoza. Okay. Al borde del río Mendoza, vos tenés que, primero, los suelos son suelos absolutamente aluvionales, plantada, los aluviones se iban haciendo a partir de las cuchillas de Lulunta, cambiando el cauce del río. Entonces se plantaron la finca arriba de antiguos aluviones, pura piedra con un poco de arcilla y lodo. Son tierras muy, muy pobres donde la viña está muy exigida y las producciones son muy bajas. Por eso los mendocinos no quieren las tierras en el borde del río Mendoza, porque producís muy poco. Esa es la cualidad de los suelos. Después, a través del cauce del río Mendoza, que estaremos a 15 kilómetros de donde empieza la cordillera, el cauce, que es como una bacha, baja el aire frío de la cordillera y tenés el mayor delta térmico entre el día y la noche, que es lo mejor para los polifenoles que dan los perfumes de las uvas. Claro. Después, aparte del delta térmico, tenemos riego por inundación, porque tenemos derecho de riego. Con riego por goteo ahorrás 80% del agua que vos usás en riego por inundación. Pero la raíz baja a 1 metro, 1,5 metros. En cambio, por riego por inundación, cuando pones el turno 8 o 10 horas en un viñedo, el agua va a mucha profundidad, y en los viñedos tan permeables como Finca Libertad tenemos raíces a 4 metros de profundidad. Es que como son cepas que trajo don Tiburcio de Francia, es todo a pie franco. La Universidad de Davis hizo un estudio que cuando vos plantás injerto, perdés 30% de las características del varietal. Al estar plantado a pie franco, vos tenés alto riesgo de filoxera. Hay filoxera, pero a la filoxera no le gusta el agua. Entonces, con riego por manto, con riego por inundación, vos podés tener pie franco, controlando la filoxera. Y justamente hablando de los vinos, creo que Diana tenía por ahí alguna pregunta para hacerte. Federico, ¿cuáles son tus líneas de vinos? ¿Cuáles de tus productos maridarían con el baba ganoush, que es una de mis especialidades de la cocina armenia, que se realiza asando berenjenas, se las reduce a puré, se le agrega tahine, que es pasta de sésamo, vegetales, pimienta de Jamaica, comino, pimientas especiales, está muy, muy condimentado con especias de armenias, con el baba ganoush. Nunca lo probé. ¿Es picante? Habría que probarlo. ¿Es picante? No, es suave. Asar las berenjenas sobre la hornalla. Girar en la mitad de la cocción. Las berenjenas ya están asadas durante 20 minutos. Ajo picado, una cucharadita. El tahine o pasta de maní o de sésamo. Jugo de limón. Aceite de oliva. Dos cucharadas. Ahí, un poco de perejil picado. Un poco de sal. Pimienta. Una cucharadita apenas, comino y pimentón. Y voy a procesar. Retiro de la procesadora y voy a emplatar. Probablemente, sobre todo si es suave, no elegir un vino con muchísimo cuerpo que por ahí te tapa un poco la comida. Claro.
Perfectamente. Bueno, habría que probarlo. Yo tendría que ir a Mendoza a hacer toda una gama. Vamos todos, vamos todos. Sí, vamos todos. Sí, Cristina también, obvio. Totalmente. Cuando hablo, digo, todos nosotros. Sí, no, porque la cocinera se corta sola, ¿viste? Si yo tendría que ir a Mendoza, no, vamos No, todos, te acompañamos. Nosotros te llevamos los accesorios, los utensilios de cocina. Sí, para que Federico pruebe esta exquisita cocina, ¿no es cierto, Federico? Bueno, Diana, yo tengo cocina adentro de la bodega, así que yo Perfecto. te invito si vos venís a cocinar con Sí, esa perfecto, condición. hecho, Federico. Pero no sé si acá en Mendoza vas a conseguir los ingredientes que vos necesitás. Lo llevo de acá de Buenos Aires, ya está solucionado. Bueno, No, no hay problema. Escúchame, ¿cuál es el estilo de los vinos Venegas? Así, ¿hay un estilo en especial? sí, yo te diría de que nuestros vinos tienen 4 características importantes. Primero, cuando vos te pones en la boca el vino, la madera está siempre detrás de los perfumes de la uva. La madera nunca mata los perfumes de las uvas. No tenés un pedazo de roble en la boca. Perfecto. Después son vinos que se inflan en la boca, llenan todo el paladar y el medio de boca y son de largo final. Todos los vinos tienen buen cuerpo. Y después son vinos de acidez muy agradable a la boca. Yo cuando empecé con Michel en el 2001, Michel siempre trabajó, por lo menos en esa época, sigue trabajando, pHs más bien altos. En Pomerol, en Saint-Emilion, vos ves pHs de 3,80, 4. Yo tengo vinos de esos pHs con 20 años que están perfectos. La bodega también hice una evolución de toda la época del 2000, de vinos de pHs altos, pesados. Fui cambiando a partir del 2010 hacia vinos cosechados más temprano, con más acidez, ¿viste? Y con más frescura y más perfume de frutas. Claro. Yo quería hacerte, Federico, un par de preguntas, quizás para redondear un poco la charla. Seguramente en la bodega vos tenés un vino que es ícono y probablemente haya alguno que sea tu preferido. ¿Es así? Si es así, ¿nos contás cuál? Bueno, primero la bodega tiene 4 líneas de vino. El entry level, que son el nombre de mis hijos. Los estate, que es el nivel de arriba, que son 4 vinos. Los single vineyard, que son los que salen de los viñedos viejos de La Libertad, de La Encerrada, que es nuestra finca en Gualtallarí, el monasterio. Entonces, en single vineyard tenemos 5 vinos, y la línea de más arriba, que son los Venegas Lynch, tenemos 3 vinos. Un Cabernet Franc de los viñedos viejos de La Libertad, Cabernet Franc puro 100%. Fui el primero en Argentina que hizo Cabernet Franc puro, 100%, en el año 2002. Y decidí hacerlo cuando vino Cristian Lesomé a la bodega a probar vinos, que lo probó de barrica, el Cabernet Franc. Cristian Lesomé fue el enólogo de Chateau Latour muchos años, de Chateau d'Yquem, muchas veces 100 puntos de Parker. Y ese año decidí sacar el Cabernet Franc puro, 100%. Después el otro vino es un estilo Medoc,
Médoc es una zona de Francia, de Burdeos, que se caracteriza porque son mayormente Cabernet Sauvignon, un poco menos de Cabernet Franc, un poco menos de Merlot y una pizca de Petit Verdot. Yo amo los blends, en especial los blends bordeleses o californianos. Entonces hice un vino al mismo estilo de lo que hace Mouton, Lafite, Margaux, Latour, que es nuestro All Vines Blend. Todos con los viñedos viejos de la Libertad se hace un vino al estilo Médoc. Probablemente, si te parece, Cristina, lo invitaremos a Federico para una nueva entrevista, porque... No manden la Diana. O vamos, claro, hacemos la nota desde ahí. Claro, Sí, hacemos la nota desde ahí. Totalmente. Así que, si te parece, Cris, hacemos un brindis para agradecerle a Federico que nos haya acompañado y ¿por qué no, esperarlo para una nueva entrevista? Gracias, Federico, un beso grande y sí, yo conozco tu fincas y me encantan, iría de nuevo tranquilamente. Un día vi una y dije, creo que es La Libertad, que dije, bueno, voy a hacer una nota, digo, me quedaría a dormir acá en la bodega, porque realmente es como para fascinar. Cuando vos quieras, Cristina. Salud. Siempre invitada. Gracias, Federico. Muy buena. Un gusto, Diana, y un gusto, Jorge. Igual. Un placer compartir con ustedes este momento.